Cornelio Nepote fue un biógrafo e historiador romano que vivió alrededor del 100 a.C. hasta aproximadamente el 25 a.C. Es conocido por sus obras biográficas y históricas que se centran en las figuras notables de la antigüedad, especialmente los líderes militares y políticos. Sus obras incluyen biografías de personajes famosos como Aníbal, Hannibal, Ciro el Joven, Miltiades y otros. Nepote es reconocido por su estilo de escritura claro y accesible, que lo convirtió en una figura destacada en la literatura latina de la época. Sus obras biográficas proporcionan información valiosa sobre la vida y las hazañas de importantes figuras históricas, lo que ha contribuido a nuestra comprensión de la historia antigua. Una de las biografías más famosas de Nepote es De Viris Illustribus, sobre hombres ilustres, una serie de biografías de personajes notables. Su trabajo ha sido estudiado y apreciado a lo largo de la historia por su contribución al registro histórico y biográfico de la antigua Roma. Es cierto que la información sobre la vida de Cornelio Nepote es limitada y, en algunos aspectos, incierta. Su nombre completo y sus fechas exactas de nacimiento y muerte son desconocidos. Sin embargo, se cree que nació en la Galia Cisalpina, posiblemente en Hostilia, cerca de Verona, o Anticinum, que es la actual Pavía. Plinio el Viejo menciona que murió durante el reinado de Augusto. Nepote provenía de una familia acomodada de rango ecuestre, lo que le permitió vivir sin preocupaciones económicas. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, decidió no entrar en la política y no ocupó ningún cargo público. En su lugar, se dedicó a su pasión por la literatura y la escritura. Mantuvo amistad con figuras influyentes de su tiempo, como Catulo, Cicerón y Tito Pomponio Ático, lo que probablemente influyó en su desarrollo como escritor. A pesar de su modesta biografía, Nepote dejó una marca duradera en la literatura latina con sus obras biográficas e históricas. La obra principal de Cornelio Nepote es De Viris Illustribus, sobre los hombres ilustres, que originalmente constaba de al menos 16 libros de biografías. Estas biografías abarcaban una amplia variedad de figuras, incluyendo reyes extranjeros y romanos, generales, oradores, jurisconsultos, filósofos, historiadores, poetas y gramáticos. Lamentablemente, solo se ha conservado el tercer libro de esta obra, titulado De Gentibus Ducibus Sterarum Gentium, sobre los más destacados generales de los pueblos extranjeros. El tercer libro de De Viris Illustribus se centra en las vidas de 21 generales griegos, además de incluir biografías de figuras notables como Aníbal, Amílcar y Datamnes. Aunque la obra completa original se ha perdido en gran medida, este tercer libro ha sobrevivido y sigue siendo una fuente valiosa para entender la historia y las figuras prominentes de la antigüedad. La obra principal de Cornelio Nepote es De Viris Illustribus, sobre los hombres ilustres, que originalmente constaba de al menos 16 libros de biografías. Estas biografías abarcaban una amplia gama de figuras históricas, incluyendo reyes extranjeros y romanos, generales, oradores, jurisconsultos, filósofos, historiadores, poetas y gramáticos. Sin embargo, hoy en día solo se ha conservado el tercer libro, titulado De Gentibus Ducibus Sterarum Gentium, sobre los más destacados generales de los pueblos extranjeros. Uno de los aspectos más destacados de esta obra es la vida de Aníbal, que es retratada en términos muy elogiosos a pesar de haber sido uno de los enemigos más formidables y ancestrales de Roma. Las otras biografías incluidas en este libro se centran en figuras prominentes de la antigüedad griega, como Milcíades, Temístocles, Arístides, Cimón de Atenas y muchos otros. Aunque la mayoría de los libros de De Viris Illustribus se han perdido a lo largo del tiempo, los fragmentos que han sobrevivido proporcionan una visión valiosa de las vidas y logros de estas figuras históricas. En particular, un fragmento extenso del 14º libro contiene las biografías de Catón y Ático, lo que arroja luz sobre la vida y los logros de estos dos personajes destacados en la historia romana. El enfoque de Cornelio Nepote de emparejar figuras extranjeras y romanas en su obra De Viris Illustribus tuvo una influencia significativa en la obra posterior de Plutarco, Vidas paralelas. En esta obra de Plutarco, las figuras históricas emparejadas son griegas y romanas, y se busca destacar las similitudes y diferencias entre ellas. Cornelio Nepote introdujo la idea de emparejar figuras de diferentes orígenes para resaltar sus logros y virtudes. Una de las novedades en las biografías de Nepote es la inclusión de personajes contemporáneos vivos, como en el caso de Ático, lo que añade un elemento interesante a su obra al permitir la consideración de figuras contemporáneas en lugar de limitarse a personajes históricos del pasado. En cuanto a la estructura de las biografías de Nepote, son muy flexibles y oscilan entre dos modelos principales. Por un lado, está el modelo de la biografía alejandrina, que se centra en los hechos externos de la vida del personaje y proporciona una caracterización basada en anécdotas. Por otro lado, está el modelo de la biografía peripatética, que es más artístico y se asemeja más al estilo de Plutarco,
profundizando en aspectos éticos y morales de los individuos. En cuanto a las fuentes de Nepote, él mismo menciona que se basó en diversas fuentes, especialmente las obras de historiadores griegos, como Timeo de Tauromenio y Teopompo de Quíos, que proporcionaban información sobre figuras extranjeras, sus amistades y relaciones personales con figuras destacadas de su tiempo, como Catulo y Tito Pomponio Ático, quienes pueden haber influido en sus descripciones y evaluaciones de personajes. Otras obras literarias y documentos disponibles en su época que le proporcionaron información sobre las figuras que incluyó en sus biografías. La obra de Cornelio Nepote tuvo un impacto duradero en la historiografía y la biografía romanas al introducir la idea de emparejar figuras de diferentes orígenes y al ofrecer enfoques flexibles para retratar la vida y los logros de individuos destacados. Cornelio Nepote mencionó que sus fuentes para la elaboración de sus biografías incluyeron una variedad de obras históricas y literarias. Entre las fuentes que él mismo mencionó como especialmente relevantes se encuentran la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, las helénicas y las filípicas de Teopompo, la historia de los persas de Dinón, la historia de Sicilia de Timeo de Tauromenio, la historia universal de Polibio, la historia de Aníbal atribuida a Sosilo Lacedemonio y otras historias sobre Aníbal atribuidas a Sileno o Sulpicio Blito, así como los anales de Ático, de Historicis Latinis, sobre los historiadores latinos. Una obra de la que se conservan dos biografías, una sobre Catón el Joven y otra sobre su amigo Ático, exempla, actos ejemplares, una recopilación de anécdotas en 5 libros ordenadas por temas, aunque esta obra se encuentra actualmente perdida. Crónica, una historia general en 3 libros que también se ha perdido y que relataba de manera sincrónica los principales acontecimientos de las historias griega y romana. Vita Ciceronis, la vida de Cicerón, Epistolae ad Ciceronem, cartas a Cicerón, a Emilii Probi de Vitas Teientium, sobre la vida de hombres ilustres, una obra que abordaba la vida de personas destacadas. Estas fuentes le proporcionaron a Nepote una base sólida para escribir sus biografías y elaborar sus retratos de figuras históricas y literarias, tanto extranjeras como romanas. Su obra de Viris y Iustribus destacó por su enfoque en emparejar figuras de diferentes orígenes y por su influencia en la historiografía y la biografía romanas. El estilo de Cornelio Nepote se caracteriza por ser breve y claro, con una sobriedad que sigue la tradición aticista. Su escritura se ajusta al llamado genus tenue, lo que le proporciona un tono relajado a su prosa. En cuanto a la lengua que emplea, es principalmente clásica, aunque no se mantiene en una pureza absoluta. Se pueden observar algunas particularidades en su estilo y uso del lenguaje. A pesar de ser un autor preocupado por el estilo, su escritura muestra influencias de la lengua coloquial, lo que le otorga un carácter más accesible. Se pueden encontrar arcaísmos en su obra, lo cual resulta sorprendente para un autor que vivió en la misma época que figuras como Julio César y Marco Tulio Cicerón. Estos arcaísmos son elementos lingüísticos antiguos que se conservan en su escritura. En resumen, el estilo de Nepote es conocido por su claridad y brevedad, aunque su lengua puede mostrar algunas características inusuales para su época, como la presencia de arcaísmos y la influencia de la lengua coloquial.